¿Cómo les va? Buen domingo para todas y para todos. Ya presento entonces, como les decía, vamos a tener dos mesas, o dos bloques, como prefieran, para tener registro de muchas experiencias vinculadas a esta destrucción sistemática que, decíamos, está llevando a cabo este gobierno. Nos acompañan hoy Yanina García Ascábar, del Servicio Meteorológico Nacional, es doctora en Ciencias de la Atmósfera, trabajadora del servicio. Dijo hace poco que si se concreta el recorte vamos a perder mediciones, continuidad de datos y habrá horarios en los que directamente no tendremos información, trayendo calma al pueblo argentino. ¿Qué tal? Bueno, buen día. ¿Cómo De todo estamos? eso. Nos acompaña también Fabián Catanzaro, secretario Grimal de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, quien declaró también hace poco: por cada año que no se mantiene una ruta se pierden entre 3 y 5 años de vida útil. Eso significa que cada peso que no se invierte hoy, después va a costar entre 3 y 5 veces más. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Y nos acompaña finalmente en forma remota, pero muy presente, Daniela Osborne, investigadora del CONICET, experta en vacunas, quien dijo también hace poco: las vacunas salvan 6 vidas por minuto y debemos reforzar la vacunación en Argentina. No sé si la tenemos conectada. Ahí está, ahí te Hola, veo. buen ¿Qué día, tal? buen día, ¿Qué tal, Daniela? ¿Nos escuchás bien? buen día a todos. Sí, perfecto. Buenísimo, bueno, quédate ahí conectada, ya participando de la mesa. Bueno, yo decía este balance un poco, puede parecer obvio, pero me parece que a veces, por lo menos me hago cargo del seguimiento periodístico que solemos hacer de los hechos, son aislados, son particulares, y de pronto cuando uno pone cada situación una al lado de la otra, empieza a ver que evidentemente hay una política del gobierno muy sistemática respecto de, al menos, de una destrucción muy obvia de las capacidades públicas, y yo creo que también las privadas como efecto secundario, en áreas muy diversas. Hablábamos de las rutas, hablábamos de las vacunas y hablábamos del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Quién quiere arrancar comentando este aspecto más general y también ya metiéndonos después en cada área en particular? ¿Quién? Bueno, Fabián. yo. Sí, no. Arranque. No, o sea, sí, coincido plenamente. Creo que hay una política decididamente planificada del gobierno, no solamente de limitar las capacidades del Estado, sino de desestructurarlo también. Que lo vemos y que justamente, no solamente cuando se empiezan a ver, ¿no?, en lo cotidiano y empezamos a atar cabos, ¿no?, de que todo tiene que ver con todo, porque, no sé, vialidad del operativo invernal no lo puede hacer sin el servicio meteorológico, no lo podemos hacer sin los trabajadores del INTI que generan los equipos de calibración para, por ejemplo, en nuestro caso, las balanzas, y así podríamos ir continuando y encadenando todos los procesos que hacen al Estado. Creo que hemos llegado a un cuello de botella donde encima, ante el fracaso del plan económico del Estado y de las políticas, ahora cada 2-3 meses Caputo pide recorte del 20, y la verdad es que ya no hay más por donde recortar en el Estado. Todos los sectores, creo que cuando nos metemos un poquito, estamos dando cuenta de que no damos más presupuestariamente, tampoco les damos más por la cantidad de personal que se está perdiendo, especializado, formado durante muchos años, y eso, bueno, tiene sus consecuencias en la sociedad, aparte del impacto que tienen los trabajadores, que hay que recordar, ¿no?, el gran atraso económico en lo salarial que tenemos todos los sectores. Fabián, lo dijiste al pasar, pero quiero que profundices eso. No se trata de una decisión del gobierno que dijo: bueno, a ver qué está pasando en vialidad, y entonces vamos a eliminar este puesto, este otro, y después se detuvo. Vos me estás hablando como que hay una política permanente de ajuste. O sea, sobre el ajuste viene otro ajuste.
¿Cómo funciona eso en tu organismo? Bueno, nuestro organismo comenzó en el año 24 primero replicando el presupuesto para todo el Estado Nacional. La situación a nivel presupuestario durante estos 2 años anteriores fue similar por el congelamiento. Al no tener presupuesto siempre se guiaron por los términos del 2023. Ya ahí gran licuadora que metió sobre los recursos del Estado. A eso... Eso es lo que afectó a prácticamente todos los espacios. A todo el Estado Nacional por exacto. tener un presupuesto replicado. Bien. Con la devaluación de arriba del 100%, con inflación superando el primer año el 50%, ¿no? Entonces, ahí ya licuó. Por eso el proceso no es solamente de los salarios, sino también de los recursos del Estado. Después de eso, obviamente, empezaron a ir contra el personal. Después la decisión de parar la obra pública es una locura porque pararon no solamente, como siempre decimos, ¿no? Terminar o hacer una obra podría ser una decisión política, pero mantener lo que tenemos es una obligación de ley. Y hoy el gobierno nacional, como en tantas otras leyes, no está cumpliendo esto y estamos llegando a este cuello de botella donde, bueno, estamos en niveles históricos, récord históricos negativos de casi el 75% de la red vial nacional en un estado regular a malo, y este gobierno lo que hizo es que al día de hoy, para que se den una idea, tenemos a términos comparativos un 80% menos de presupuesto de lo que era comparado 80% menos. Menos. O sea, les quedó el 20% de los recursos. Que esos recursos se están usando para pagar deudas de obras, que está todo el paquete de deudas con las provincias también sin pagar. No se ha pagado un peso a las provincias de las deudas que le tienen. Y bueno, y que este proceso nos ha llevado a despedir a 1.200 trabajadores más o menos, un poco más tal vez, donde se ha ido cuadros técnicos. Perdón, formados. 1.200 directos de vialidad. Trabajadores de vialidad. No estábamos hablando después del impacto que tiene sobre el sector de la construcción y también sobre el empleo conexo que viene con todo eso. Fabián, yo quería volver a un dato que me diga si es correcto o no, que a mí me asombró mucho. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, esa agencia está vinculada a vialidad Es una agencia que no tiene una íntima relación por el trabajo, pero no, es un organismo aparte. Sí. Y tengo acá este número que en el 2022 ocurrieron 3.415 siniestros con 3.828 víctimas fatales. En el 2023 la siniestralidad aumentó un 14%, alcanzando 4.369 muertes. Y el tema es que no hay... bueno, uno puede esperar un aumento... O sea, esto ya podemos estar sufriendo en la cosa más sensible que puede ser, más allá de que se rompa un auto en una ruta o que se aumente el costo del transporte, sino en vidas humanas. Esto es algo que... Sí, yo creo que tal vez otro común denominador, un poco siguiendo lo que contaba la compañera del CONICET, es esto, ¿no? Yo creo que el común denominador también termina siendo el desprecio a la vida. O sea, porque acá, o sea, atapado con clichés de ahorro o de no malgastar, en realidad lo que se está haciendo es todo lo contrario. Estamos despilfarrando recursos, mal utilizándolos, en el caso nuestro y en el de muchos otros, para engrosar y armar este superávit fiscal trucho, porque por ejemplo a Vialidad le den más de $1.000 millones del impuesto a los combustibles líquidos que ha retenido ilegalmente el Ministerio de Economía y que no por casualidad... Esa torta de guita tenía que ir a Vialidad. Para el mantenimiento y construcción de rutas. Está específico por ley de eso. Pero retomando esto, yo de esto te marco 2 particularidades. Una es que la agencia también está en este proceso de achique igual que Vialidad. Es más, todos los organismos que estábamos dentro del decreto 461, somos de transporte, van a ir contra nosotros ahora, incluyendo a la CNRT. Pero, claro, en el marco de este achique, no tenemos... ¿Qué que van a ir contra ustedes? No entendí eso. Claro, nosotros hoy estamos... el decreto 461 nos disolvía a todos los organismos, creaba nuevas agencias, todos con recomendación de este nefasto Tamer, pero que hoy, habiendo revertido ese decreto, primero judicialmente y luego en el Congreso, hoy están arremetiendo. Con la Agencia de Seguridad Vial, por ejemplo, también le han recortado más del 80% de presupuesto con fondos propios, porque ellos se fondean con el 1% del valor de los seguros.
y perdiendo tareas operativas. Pero justamente nosotros no podemos continuar con esta serie estadística porque la agencia, por ejemplo, le han recortado los recursos en la parte del observatorio. Entonces, por eso no hay datos del 2025, claro, por ejemplo. por eso nosotros levantamos de distintas organizaciones de Luchemos por la Vida, Sí. CESBI y demás, y tratamos de generar un promedio. Es más, en los datos que nosotros llevamos procesados, este año del 2024 aumentaron un 17% Respecto al año pasado. respecto al año pasado, un Ese es un 17% salto. las víctimas fatales en siniestros y los siniestros casi un 20%, ¿no? Porque a veces tal vez por un año te pueda pasar de que haya un poco menos de víctimas, pero hay que ver la cantidad de siniestros. Claro. Y aparte lo que no se contabiliza son después todo lo que acarrea la salud pública. Vayan, los invitamos a ver los hospitales que están a la vera de las rutas nacionales de los municipios y van a ver la cantidad de gente que hay. Y es obvio que este número que aumenta no cierra por ningún lado, porque es esto: primero, la vida de la gente; segundo, estos términos economicistas que nos dicen con las rutas destruidas es mayores costos en salud pública, mayor costos en vida laboral, porque la gente que queda lastimada también tiene un costo laboral, y sobre todo el tema de que la ruta en este estado se come entre 1 punto y 1,5 puntos del PBI por las malas condiciones de la infraestructura, que termina replicando también en la producción nuestra. Sí, es bastante impactante lo que contás, porque además de que se trata de vidas humanas y todo eso, la idea, vos lo dijiste rápido, pero me gusta señalarlo. Hay un decreto en el cual directamente disolvían el organismo. Ese decreto se dio de baja, el Congreso lo rechaza, y entonces van por el desfinanciamiento. Al punto tal que hoy ya no tenemos la capacidad de contar los accidentes viales que ocurrieron el año pasado, lo cual, claro, es una estrategia, entre muchísimas comillas, inteligente del gobierno, en tanto que, además de destruir las rutas, no vamos a tener capacidad ni siquiera de cuantificarlo, por lo menos con un número que sea propio del Estado. Claro, o que cuando sale tan diferido de que Claro. ya hasta tal vez se pierde en la marea de datos, ¿no? Quiero que me cuentes una cosita que de los últimos días, rápidamente, pero que supongo que es un tema que vamos a conversar, perdón, que es la concesión de rutas nacionales que están delegando a las provincias. Sí. Esto me hace acordar, no sé si es similar o no, pero también en su momento durante el menemismo hubo una política sistemática de que el Estado Nacional se sacaba encima funciones, se los trasladaba a las provincias con el chiste que se lo trasladaba sin financiamiento. Esto le pasó a la educación. O sea, dejaron de haber A la escuelas, salud. a la salud, y por lo tanto la provincialización. ¿Tiene que ver con eso? ¿Cómo es este proceso? Mirá, en la política de dejar todo de lado al gobierno nacional, sobre 40.000 kilómetros que tiene la red vial nacional, primero lanzó la red federal de concesiones. Concesionar por peaje a un privado, Sí. en los peores términos que se puedan imaginar. En uno entregando con el vice un crédito a las empresas, o sea, subsidiándolas, aunque te digan que no subsidian a las contratistas. Y en esta segunda etapa ya sacan el subsidio, pero ponen el FOGAR de garantía. ¿Qué es el FOGAR? Es el Fondo para las Pymes. Mira. Esos hoy los están poniendo de garantías para las concesiones, para que las privadas sean las garantías de que si te endeudas y no puedes pagar, va a ir el Estado al rescate. Mirá. Pero eso tampoco lo dicen por los medios. Y lo que salió el viernes Sí. es la posibilidad de concesionar, que lo había anunciado Caputo, 12.000 kilómetros, pasárselos a las provincias, a 9... De los 40.000, 12.000. Claro, 9.000 ya se van en la red federal de concesiones, Sí. que es donde está el grueso del tránsito y es donde un esquema de concesión por peaje sería rentable por la cantidad de Sí. vehículos. Bueno, después viene este proyecto que salió el viernes, donde a 9 provincias le están pidiendo aproximadamente 9.000 kilómetros. Caputo anunció que van a ser 12.000 en total. De estos 9.000, hay muy pocos que son rentables en términos de hacer los peajes. Pero aparte, el impacto que tienen las provincias, porque ya, eso primero, obviamente, todos esos valores van al valor de los productos, ¿no? De lo que la gente consuma esos peajes, pero aparte los mismos ciudadanos van a terminar pagando hasta 3 veces por usar la ruta. La primera, por el impuesto a los combustibles que cargan o que paga cada vez que se carga nafta. La segunda, por el pago del peaje al ingreso de ese sector. Y la tercera es porque si el gobierno provincial decide hacer las obras,
¿Con qué plata lo van a hacer si no es con la plata de los recursos que paga la gente? Bueno, este es el nivel de abandono que plantea el gobierno y la delegación a las provincias. Todo esto sin recursos, sin fondos, donde obviamente es parte del proceso de vaciamiento de vialidad, un organismo que tiene va a cumplir 94 años y que es un recurso estratégico, porque también cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de soberanía territorial. Ya no es delegar todo a las provincias, es delegar en algunos sectores, entonces rompemos el federalismo totalmente. ¿Cómo hacemos para conectar a esos pueblos o las provincias que tengan recursos sí y aquellas que no tengan no? ¿Viste a los gobernadores con una reacción a la altura? Mirá, la verdad Los gobernadores que... se viene ¿cómo decirlo elegantemente? Ahí está, el productor me dio una señal, se están lavando las manos. Pero digo, no parecen, por lo menos por ahora, sobre todo los gobernadores más del interior profundo, estar en una actitud de combate frente a eso. No, yo creo que bueno, es una cuestión de tiempos que también, a ver, el gobierno está poniendo esta zanahoria para aquellos gobernadores que han sido afines, porque esto, recordemos que es para Corrientes, para Santa Fe, para Córdoba, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro. Y uno escucha esas provincias y dice, bueno, Neuquén, Río Negro, Vaca Muerta, la producción del Alto Valle, uno podrá entenderlo. Santa Cruz, una provincia prendida a fuego, que te pidan 2.000 kilómetros. Hay provincias que no pueden mantener sus rutas provinciales y están pidiendo las rutas nacionales sin recursos, ¿no? Lo insisto, y el impacto que va a tener para la gente esto. Gracias a Fabián Catanzaro de Vialidad Nacional, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, también por tu relato y profundizar un poco más en lo que es algo tan insólito. Hablamos de tres cosas insólitas acá, ¿no? La destrucción de un país como Argentina, la destrucción de sus rutas, ¿no? Ya nos quedamos sin ferrocarril y ahora no tenemos rutas. Un país que vacunaba a su gente, un país que tiene problemas de pobreza, pero bueno, logramos vacunar a los argentinos, tampoco lo estamos logrando y tampoco somos un país que pueda tener datos meteorológicos básicos para el funcionamiento cotidiano de un montón de actividades productivas, comerciales, de transporte y demás. Bueno, gracias a los tres por estar acá. Nosotros hacemos una muy breve pausa y ya venimos con la segunda mesa, porque si estamos tratando de entender que esto se trata de un